Una tímida mesera advirtió al jefe del cártel japonés que sus guardaespaldas hablaban ruso. Minutos después, con los traidores expuestos, él la atrajo hacia sí y declaró: «Ahora eres mía. Justo antes de empezar, tengo curiosidad. ¿Qué hora es donde tú estás? De día o de noche, agradezco que estés aquí». El restaurante El Dragón Imperial vibraba con una tensión tal que incluso los criminales más endurecidos verificaban sus salidas. Alejandro Solís estaba sentado a la cabecera del comedor privado. Su traje negro a medida absorbía la luz ámbar de las linternas de papel que colgaban del techo. A sus 33 años, comandaba el cártel Solís, el más temido en la Ciudad de México, con la misma precisión calculada que su abuelo había usado para construir su imperio de la nada. Sus hombres lo llamaban el dragón, no por el fuego, sino por la fría paciencia reptiliana que empleaba antes de atacar. 3 generaciones de sangre Solís habían esculpido su territorio en los huesos de la ciudad, y Alejandro no tenía intención de ser quien lo dejara desmoronarse. «El cargamento llega el jueves», informó su segundo al mando, Ricardo, en japonés, deslizando documentos sobre la mesa laqueada. «Los rusos exigen un 20% más de lo acordado». La expresión de Alejandro no cambió, pero cada hombre en la habitación sintió que la temperatura bajaba. Cuando habló, su voz llevó el peso de la autoridad absoluta. «Los rusos aceptarán nuestros términos originales, o sus operaciones se cerrarán permanentemente». A su alrededor, 6 de sus soldados más confiables permanecían inmóviles. Cada hombre había demostrado lealtad a través de la sangre y el silencio. El tatuaje del dragón, que se extendía por el pecho de Alejandro y subía por su cuello, visible donde su impecable camisa blanca estaba desabotonada, lo marcaba como realeza del cártel de 4ª generación. El anillo con el escudo familiar en su mano derecha había sido usado por su padre, su abuelo y su bisabuelo antes que él. «Oh, Yabun», interrumpió uno de sus capitanes usando el título formal. «Hay rumores de que la familia Salazar se está expandiendo por el barrio chino». Rumores. Los ojos oscuros de Alejandro destellaron con algo peligroso, o amenazas que deben ser atendidas. Antes de que alguien pudiera responder, la puerta corrediza se abrió. Una joven mesera entró. Sus manos temblaban ligeramente mientras equilibraba una bandeja de sake premium. Alejandro apenas la miró. Los meseros eran invisibles en su mundo, entrenados para servir y desaparecer como fantasmas. Sofía Ríos había trabajado en el Dragón Imperial durante 6 meses y en ese tiempo había perfeccionado el arte de pasar desapercibida. A sus 24 años, malabarizaba 3 trabajos para mantener a su abuela inmigrante y a su hermano menor, Leo. El restaurante pagaba lo suficientemente bien como para que ella soportara las aterradoras fiestas privadas, donde hombres peligrosos discutían cosas que ella intentaba desesperadamente no escuchar. Había aprendido rápidamente. Sirve las bebidas, mantén la vista baja, nunca hables a menos que te hablen, y olvida todo lo que veas. Esa noche se sentía diferente. La tensión en la habitación era sofocante. Mientras se movía alrededor de la mesa, llenando copas con práctica destreza, captó fragmentos de conversación. La mayoría eran en japonés, un idioma que ella no entendía, pero cuando se acercó a los 2 hombres más cercanos a la puerta, su sangre se heló. Estaban hablando ruso. Sofía había crecido en un barrio de la capital con muchos inmigrantes rusos, donde el ruso era tan común como el español. Los vecinos de su abuela eran inmigrantes rusos. Ella entendía cada palabra. «El jueves, cuando llegue el cargamento», murmuró el más joven a su compañero, pensando que nadie lo entendería. «Los hombres de Salazar estarán esperando. El dragón no lo verá venir». «Baja la voz, tonto», le siseó el otro en ruso. «Después de que lo eliminemos, el territorio será nuestro». La mano de Sofía tembló tan violentamente que casi se le cae la botella de sake. Estos hombres no eran soldados leales. Eran traidores, asesinos esperando el momento perfecto para atacar. Terminó de servir y se dirigió al asiento de Alejandro. Esto era una locura. Debería irse, ocuparse de sus propios asuntos, sobrevivir otra noche en un mundo que no era el suyo.
pero si no decía nada, este hombre, por muy peligroso que fuera, moriría. La voz de su abuela resonó en su memoria. El silencio ante el mal te hace cómplice. Sofía se inclinó cerca de Alejandro mientras le servía el sake. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. En un susurro apenas audible, dijo en español: hablaban ruso sobre traición. Cargamento del jueves. Hombres de Salazar esperando. Por un terrible segundo, la mano de Alejandro se congeló a medio camino de su copa. Sus ojos, negros como la obsidiana y el doble de afilados, se fijaron en los de ella. Sofía sintió que estaba mirando un abismo que le devolvía la mirada con inteligencia letal. Luego, tan sutilmente que casi no lo notó, él asintió una vez. «Ricardo», dijo Alejandro con calma en japonés, sin que su voz delatara nada. «Cierra las puertas. Nadie sale hasta que yo lo diga». El cambio en la atmósfera fue instantáneo. Los guardaespaldas se movieron con práctica eficiencia, bloqueando las salidas. Los dos que hablaban ruso se dieron cuenta demasiado tarde de que habían sido descubiertos. Lo que sucedió a continuación ocurrió en segundos que parecieron horas. Alejandro se levantó de su asiento con gracia depredadora, y cuando habló, su voz llevaba la muerte misma. «Caballeros, tenemos un problema. Parece que algunos de ustedes olvidaron el significado de la lealtad. Los traidores buscaron armas ocultas, pero los hombres de Alejandro fueron más rápidos. En cuestión de momentos, ambos hombres fueron desarmados y obligados a arrodillarse, con los rostros contra las alfombras. La familia Salazar cometió un grave error de cálculo», continuó Alejandro, su acento apenas perceptible, pero sus palabras cristalinas. Asumieron que no descubriría su plan. Se equivocaron. Se volvió hacia su consejero. «Envía un mensaje a los rusos. Diles que sus hombres desaparecieron permanentemente y que su emboscada del jueves se convertirá en su funeral». Sofía permaneció inmóvil contra la pared, la botella de sake vacía apretada en sus nudillos blancos. Acababa de presenciar algo que nunca podría olvidar. Esos hombres morirían por su advertencia. Su implicación en este mundo acababa de volverse irreversible. La atención de Alejandro regresó a ella, y la intensidad de su mirada le hizo temblar las rodillas. «Vienes conmigo». No fue una petición. Dos de sus guardaespaldas la flanquearon inmediatamente mientras Alejandro salía de la habitación. La mente de Sofía se llenó de aterradoras posibilidades. ¿La matarían para mantenerla en silencio? ¿La harían desaparecer como a esos traidores? Él la llevó a una oficina privada en el segundo piso del restaurante, un espacio que olía a cuero caro y madera vieja. En el momento en que la puerta se cerró detrás de ellos, Alejandro se giró para mirarla de frente. De cerca, era aún más imponente, alto y de constitución poderosa, con rasgos que serían atractivos si no estuvieran actualmente en una expresión de cálculo letal. El tatuaje del dragón subía por su cuello, desapareciendo bajo su cuello, y ella notó las pequeñas cicatrices que marcaban sus manos, evidencia de un pasado violento. «¿Cuál es tu nombre?». Su español era impecable, con solo un ligero acento que hacía que cada palabra se sintiera deliberada. «Sofía, Sofía Ríos». Su voz salió más pequeña de lo que había querido. «¿Hablas ruso, Sofía Ríos?». No era una pregunta, pero ella asintió de todos modos. «Crecí en un barrio con muchos inmigrantes rusos, los vecinos de mi abuela». «Acabas de salvar mi vida», dijo él con naturalidad, como si comentara el tiempo. «¿Entiendes lo que eso significa?». Sofía negó con la cabeza, incapaz de encontrar palabras. Alejandro se acercó y ella luchó contra cada instinto de retroceder. «En mi mundo, las deudas son sagradas, las deudas de vida más que nada. Me advertiste sobre la traición cuando pudiste haber permanecido en silencio y a salvo. No podía simplemente. La mayoría de la gente podría. La mayoría de la gente lo hace». Algo parpadeó en sus ojos oscuros. No exactamente calidez, pero quizás reconocimiento. «Tú elegiste diferente. Eso te hace valiosa. Peligrosamente valiosa».
No quiero ser valiosa, susurró Sofía. Solo quiero ir a casa. Demasiado tarde. Las palabras cayeron como una sentencia de muerte. La familia Salazar se enterará de lo que pasó esta noche. Descubrirán que una mesera me advirtió. Tu vida se perdió en el momento en que hablaste. El terror le corrió por las venas. No pensé. No, no lo hiciste. La estudió con una intensidad inquietante. Pero tu instinto fue bueno. Honesto. Cualidades raras en mi negocio. Alejandro sacó su teléfono e hizo una llamada rápida en japonés. Cuando terminó, la miró de nuevo, y esta vez había algo casi como arrepentimiento en su expresión. A partir de este momento, estás bajo mi protección. Mis hombres te escoltarán a casa, recogerán lo que necesites y te llevarán a una de mis propiedades. Te quedarás allí hasta que la situación con los rusos se resuelva. No puedes simplemente... Puedo, lo haré. Su tono no dejaba lugar a discusión. La alternativa es dejar que la familia Salazar te encuentre primero. Y créeme, no querrás descubrir lo que le hacen a las personas que interfieren con sus planes. La mente de Sofía giraba. Esto no podía estar pasando. Ella no era parte de este mundo. Solo estaba tratando de sobrevivir, de cuidar a su familia, a mi abuela, mi hermano. Viven conmigo. Algo cambió en la expresión de Alejandro. Ellos también serán protegidos. Tendré hombres apostados en tu edificio en menos de una hora. Cualquiera que se acerque a ellos será atendido. ¿Atendido?, repitió ella con un vacío en el estómago. Esa frase significaba muerte. Ahora lo sabía. Bienvenida a mi mundo, Sofía Ríos. La voz de Alejandro tenía una extraña mezcla de advertencia y algo que ella no podía identificar. Salvaste mi vida esta noche. Ahora pasaré el tiempo que sea necesario manteniéndote viva, quieras o no. Se giró hacia la puerta, luego se detuvo. Y Sofía, gracias. Muy pocas personas habrían tenido tu coraje. Mientras sus guardaespaldas la sacaban de la oficina, Sofía se dio cuenta con absoluta certeza de que su vida acababa de cambiar para siempre. Había vislumbrado detrás del telón del submundo más peligroso de la Ciudad de México, y no había vuelta atrás. El dragón la había reclamado como su responsabilidad, y en su mundo las deudas siempre se pagaban por completo. El penthouse tenía vistas a la Ciudad de México como un trono que dominaba un reino. Los ventanales de piso a techo mostraban la ciudad brillante abajo, y Sofía permanecía inmóvil en la espaciosa sala, tratando de procesar cómo su vida se había desmoronado en menos de 24 horas. Los hombres de Alejandro habían sido eficientes y aterradores. En menos de una hora de salir del restaurante, la habían escoltado a su pequeño departamento en un barrio popular de la capital. Le habían dado 15 minutos para empacar lo esencial, y había visto cómo su abuela y su hermano de 14 años, Leo, eran trasladados a un lugar seguro con protección armada. Su abuela había mirado a los hombres de rostro impávido y trajes caros, y había susurrado en mandarín, «¿Qué has hecho, hija?». Sofía deseaba saber la respuesta. Ahora estaba en lo que claramente era una casa de seguridad para alguien muy importante en la organización de Alejandro. La decoración era minimalista, pero costosa. Todo líneas limpias y lujo discreto. Todo en el espacio gritaba poder y dinero. Desde las obras de arte originales en las paredes hasta los muebles personalizados, que probablemente costaban más de lo que ella ganaría en 5 años. Señorita Ríos, uno de los guardaespaldas de Alejandro, un hombre que se había presentado simplemente como Marcos, se acercó con cortesía profesional. El Oyabun llegará en breve. Por favor, siéntase cómoda. Cómoda, ¿verdad? Como si eso fuera posible. Bajo custodia protectora de uno de los capos más peligrosos de la Ciudad de México, Sofía se movió hacia los ventanales, abrazándose contra un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Abajo, la ciudad palpitaba con millones de vidas ordinarias. Personas que volvían a casa del trabajo, cenaban, se reunían con amigos. Vidas normales, seguras, aburridas que ella había dado por sentadas hasta la noche anterior. El sonido de la puerta abriéndose la hizo girar. Alejandro entró, y aún en el espacioso penthouse,
Su presencia parecía llenar cada rincón. Se había cambiado su atuendo de restaurante por unos vaqueros oscuros y una camisa negra abotonada. La ropa informal no disminuía en nada su aura de peligro controlado. «Déjanos», le dijo a Marcos, quien hizo una ligera reverencia y desapareció. El silencio se extendió entre ellos como algo vivo. Sofía se obligó a mantenerle la mirada, aunque su corazón latía con fuerza. A la luz que entraba por los ventanales, podía verlo más claramente que en el resplandor ámbar del restaurante. Sus rasgos eran afilados y aristocráticos, su cabello oscuro perfectamente peinado, y esos ojos de obsidiana contenían una inteligencia que no se perdía nada. «Quiero ir a casa», dijo, odiando cómo le temblaba la voz. «Eso no es posible todavía». Alejandro se dirigió a la zona del bar, sirviéndose whisky de una licorera de cristal. «La familia Salazar envió un mensaje esta mañana. Saben de la traición. Están buscando a sus hombres. Déjame adivinar, no los encontrarán». Muy perceptiva, dio un sorbo lento a su whisky. «Sus cuerpos nunca serán descubiertos. Así funcionan estas cosas». Sofía sintió náuseas. «¿Y yo, cuánto tiempo pasará hasta que sea otro problema que deba desaparecer?» Algo parpadeó en el rostro de Alejandro. Ira, quizás, u ofensa. Dejó su vaso con cuidado deliberado. «Te dije anoche que estás bajo mi protección. Eso significa algo en mi mundo. Quizás en el mío significa que estoy atrapada. Tu mundo ya no existe». Las palabras fueron brutales en su honestidad. «En el momento en que me advertiste, cruzaste una línea. No hay vuelta atrás a servir mesas y fingir que no viste lo que viste. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Simplemente aceptar que mi vida ha terminado?» Alejandro acortó la distancia entre ellos en 3 zancadas. De cerca, Sofía podía oler su colonia, algo costoso y sutilmente masculino, y sentir la intensidad que irradiaba de él como el calor de un fuego. «Tu vida no ha terminado», dijo en voz baja. «Es diferente. Cambiada, pero no terminada. Tú no lo entiendes». «Lo entiendo perfectamente». Su voz ahora tenía un filo. «¿Crees que yo elegí esta vida? Nací en ella. Mi padre fue del cártel. Su padre antes que él. Aprendí a luchar antes de aprender a leer. Vi mi primera muerte a los 8 años. A los 16, maté a mi primer hombre para proteger a mi familia». Sofía lo miró, sorprendida por la confesión. «Así que no me digas que no entiendo tener tu futuro decidido por circunstancias fuera de tu control». Los ojos de Alejandro la mantuvieron con una intensidad inquietante. «La diferencia es que yo lo acepté. Lo convertí en mi fuerza en lugar de mi prisión». «No es lo mismo, ¿verdad?» Se dio la vuelta, regresando a los ventanales. Con el telón de fondo de la ciudad parecía un rey contemplando su dominio. «Tuviste una elección anoche. Permanecer en silencio y a salvo, o hablar y arriesgarlo todo. Elegiste el riesgo. Eso me dice algo sobre quién eres realmente. Me dice que soy una idiota que debería haberse ocupado de sus propios asuntos». Un sonido escapó de él, no exactamente una risa, pero cerca. «Quizás, o quizás tienes más valor del que crees». Sofía se hundió en el sofá de cuero, de repente exhausta. «Mi abuela me educó para hacer lo correcto, pero lo correcto acaba de destruir todo». Alejandro regresó para pararse frente a ella, y cuando habló, su voz contenía una inesperada dulzura. «Tu abuela parece sabia. En mi experiencia, hacer lo correcto generalmente lo cuesta todo. Eso es lo que lo hace correcto. Fácil de decir desde tu posición de poder». «¿Crees que tengo poder?» Río amargamente. «Estoy atado por códigos más antiguos que cualquiera de nosotros. Obligaciones de las que nunca podré escapar. Enemigos que matarían a todos los que me importan si mostrara un momento de debilidad. Esto», gesticuló hacia el lujoso penthouse, «no es poder. Es una jaula dorada». Por primera vez, Sofía vio más allá del exterior intimidante, algo debajo. Soledad, quizás, o agotamiento por llevar un peso que nadie más podía ver. «¿Por qué me dices esto?», preguntó suavemente. Alejandro le sostuvo la mirada, y algo pasó entre ellos.
un reconocimiento de aislamiento compartido. Porque salvaste mi vida sin esperar nada a cambio. En mi mundo, eso es inaudito. Todos quieren algo, pero tú solo viste el peligro y advertiste a un extraño. Un extraño peligroso que ahora me tiene prisionera. Protegida, corrigió. No encarcelada. Hay una diferencia. ¿La hay? Sofía se puso de pie, la ira frustrada finalmente superando el miedo. No puedo irme. No puedo ir a trabajar. No puedo ver a mi familia sin tu permiso. Eso me suena a prisión. Tu familia está siendo custodiada por mis mejores hombres. Tu abuela está en un departamento seguro con protección las 24 horas. Tu hermano tiene seguridad personal que lo escolta de y a la escuela. He arreglado el pago de tu renta. Tus trabajos están cubiertos con generosas licencias familiares por emergencia. Sofía parpadeó, sin esperar eso. ¿Por qué harías todo eso? Porque siempre pago mis deudas. La expresión de Alejandro era ilegible. Y porque a pesar de lo que piensas, no soy un monstruo que destruye vidas inocentes por conveniencia. Pero sí destruyes vidas. Sí, sin dudar, sin justificación. Cuando es necesario. Cuando la gente traiciona la confianza o amenaza a mi familia, pero sigo un código, Sofía. Reglas que han mantenido a mi familia honorable durante generaciones. Honor entre criminales, dijo, no del todo burlonamente. El honor es honor, independientemente de dónde lo encuentres. Se acercó de nuevo, y la respiración de Sofía se contuvo ante su proximidad. He construido mi reputación sobre mantener mi palabra. Cuando digo que estás protegida, estás protegida. Cuando digo que tu familia está segura, está segura. Y cuando hayas terminado conmigo, cuando los rusos sean eliminados, la mandíbula de Alejandro se tensó. Entonces tendrás más opciones de las que crees. Antes de que Sofía pudiera responder, su teléfono vibró. Él miró la pantalla y todo su semblante cambió. El breve destello de humanidad se desvaneció detrás de la máscara del capo. Ha habido un desarrollo. Su voz ahora era puramente de negocios. La familia Salazar atacó uno de mis negocios legítimos, un restaurante en un distrito italiano. Están escalando más rápido de lo esperado. ¿Qué significa eso para mí? Significa que te quedas aquí, donde sé que estás a salvo. Alejandro se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. Marcos se quedará afuera. Si necesitas algo, díselo. Hay comida en la cocina, sistemas de entretenimiento, lo que quieras. Solo no te vayas. No me iré. Sofía terminó por él. Lo sé. Soy una prisionera que está muy bien cuidada. Algo brilló en sus ojos. Arrepentimiento quizás, o frustración. Estoy tratando de mantenerte viva, Sofía, lo creas o no. Después de que se fue, Sofía se quedó en el penthouse silencioso, sus emociones un desorden enredado de miedo, ira y algo que no quería examinar demasiado de cerca porque, debajo de todo, no podía negar la verdad. Cuando Alejandro la miraba con esos intensos ojos oscuros, una parte traicionera de ella respondía. Se sentía atraída por él, por un jefe de cártel, un hombre que admitía haber matado sin remordimientos, un criminal que controlaba el territorio a través del miedo y la violencia. La realización la aterrorizó más que cualquier otra cosa que hubiera sucedido. Porque si podía sentirse atraída por alguien tan peligroso, ¿qué decía eso sobre quién era ella realmente? 3 días de custodia protectora le habían enseñado a Sofía varias cosas sobre el mundo de Alejandro Solís. Primero, el lujo no equivalía a libertad. El penthouse era una jaula, independientemente de sus barrotes dorados. Segundo, sus hombres eran infaliblemente educados, pero absolutamente inamovibles en asuntos de seguridad. Y tercero, los noticieros estaban llenos de informes codificados sobre violencia de pandillas que ella ahora reconocía como la guerra entre las familias Solís y Salazar. Había visto 4 segmentos de noticias separados sobre incidentes inexplicables. Un incendio en un almacén, un tiroteo afuera de un club nocturno ruso en un suburbio de la ciudad, 2 cuerpos encontrados en un canal de la periferia sin identificación. Cada informe le revolvía el estómago.
sabiendo que ella estaba de alguna manera conectada a esta cascada de violencia. En la cuarta noche, Alejandro llegó tarde, y por primera vez, Sofía vio grietas en su fachada controlada. Su mandíbula estaba tensa, y tenía un moretón fresco que oscurecía su pómulo izquierdo. ¿Qué pasó? La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla. Él se detuvo mientras se quitaba la chaqueta, sorprendido por su preocupación. Un desacuerdo con la familia Salazar, nada que no pudiera manejar. ¿Estás herido? Apenas, pero se movía con rigidez mientras caminaba hacia el bar, y Sofía notó que favorecía su lado derecho. Antes de que pudiera pensarlo mejor, cruzó la habitación. Déjame ver. No es nada. Está sangrando por la camisa. Señaló la mancha oscura que se extendía por sus costillas. O me dejas mirar o llamaré a Marcos y le diré que necesitas un médico. Los ojos de Alejandro se entrecerraron, pero había algo casi divertido en ellos. Amenazándome en mi propia casa de seguridad. ¿Eres muy valiente o muy tonta? Quizás ambas. Sofía se cruzó de brazos. La camisa fuera, ahora. Por un largo momento se miraron. Luego, lentamente, Alejandro comenzó a desabotonarse la camisa. Cuando se la quitó, Sofía jadeó. Su torso era un lienzo de violencia y arte. El enorme tatuaje de dragón que había vislumbrado antes se extendía por su pecho y hombros con detalles asombrosos. Sus escamas parecían brillar a la luz. Pero fueron las heridas frescas las que llamaron su atención. Un corte profundo a lo largo de sus costillas que definitivamente necesitaba puntos, varios moretones ya morados y cicatrices más antiguas que contaban historias de batallas anteriores. «Baño», ordenó. «Botiquín de primeros auxilios». Debajo del lavabo. Su voz tenía la misma nota de sorpresa, como si no estuviera acostumbrado a que nadie se preocupara por sus heridas. Sofía trabajó con eficiencia, limpiando el corte con antiséptico, mientras Alejandro se sentaba en la encimera de mármol, observándola con una intensidad inquietante. Tan cerca, podía sentir el calor de su cuerpo, ver las escamas individuales de su tatuaje de dragón, notar cómo sus músculos se tensaban cuando ella tocaba áreas particularmente sensibles. «Esto debería haberse cosido hace horas», murmuró, aplicando vendas de mariposa. «Podrías haberte infectado. He sobrevivido a cosas peores». Ese no es el punto. Ella le sostuvo la mirada y la proximidad de repente se sintió cargada de algo peligroso. «No puedes protegerme si eres demasiado terco para cuidarte a ti mismo». ¿Es preocupación lo que escucho, Sofía Ríos? No te lo tomes a pecho. Pero sus manos eran suaves mientras envolvía la gasa alrededor de sus costillas. «Simplemente no quiero quedarme atrapada aquí sola si te matas por imprudente». Alejandro le cogió la muñeca, deteniendo sus movimientos. Su pulgar trazó su pulso y la respiración de Sofía se detuvo. «No soy imprudente. Cada movimiento que hago está calculado, incluso el ser apuñalado. El hombre que hizo esto ya no es un problema». La forma casual de esa declaración debería haberla horrorizado. En cambio, se encontró incapaz de apartar la vista de su rostro. «¡Lo mataste!». «Neutralicé una amenaza para mi familia. Hay una diferencia». «¿La hay?», hizo eco de sus palabras anteriores. «¿O es solo lo que te dices a ti mismo para dormir por la noche?». Algo oscuro parpadeó en sus rasgos. «No duermo bien la mayoría de las noches. Las cosas que he hecho no permiten un descanso tranquilo». La admisión fue tan cruda, tan inesperada, que la ira de Sofía se desvaneció. «Entonces, ¿por qué lo haces? ¿Por qué vivir así? Porque es quien soy, para lo que nací». El agarre de Alejandro en su muñeca se apretó fraccionalmente. «3 generaciones de mi sangre han construido esta familia. No seré yo quien la deje caer, aunque me cueste todo». Todo se decidió antes de que pudiera tomar decisiones. Su pulgar continuó su movimiento hipnótico contra su piel. «Mi abuelo huyó de Japón después de la Segunda Guerra Mundial sin nada. Construyó un imperio a partir de la desesperación y la determinación. Mi padre lo expandió, lo hizo legítimo en la superficie, mientras mantenía las viejas costumbres por debajo. Y ahora yo,
Se detuvo abruptamente, como si se diera cuenta de que estaba revelando demasiado. Ahora cargas con el peso de todas sus expectativas, terminó Sofía suavemente, mientras pretendes que no te aplasta. Los ojos de Alejandro se fijaron en los de ella, y la intensidad la hizo sentir como si estuviera al borde de un precipicio. Ves demasiado. Quizás me dejas verlo. La tensión entre ellos se espesó, volviéndose casi insoportable. Sofía sabía que debía retroceder, poner distancia entre ellos, recordar quién era él y lo que representaba. En cambio, se encontró inclinándose más cerca. «Esto es peligroso», murmuró Alejandro, su voz baja y áspera. «Deberías tenerme miedo». «Sí, te tengo miedo». El corazón de Sofía latía con fuerza contra sus costillas. «También estoy...» No pudo terminar la frase. No pudo admitir lo que sentía. La atracción imposible e irracional que crecía más fuerte cada vez que veía más allá de su armadura, al hombre que había debajo. La mano libre de Alejandro se levantó para acariciarle el rostro, su tacto sorprendentemente suave para alguien capaz de tanta violencia. También que, confundida, enojada, atraída hacia ti de maneras que no tienen sentido. Eso hace dos de nosotros. Se inclinó hasta que sus rostros quedaron a centímetros. Eres todo lo que no debería querer, todo lo que representa debilidad en mi mundo. Entonces apártame, susurró Sofía, aunque cada célula de su cuerpo le gritaba que hiciera lo contrario. Debería. Su pulgar trazó su labio inferior y los ojos de Sofía se cerraron. Absolutamente debería. Pero él no lo hizo. El beso, cuando llegó, no fue como Sofía esperaba. No fue áspero ni exigente. En cambio, fue casi reverente, como si Alejandro estuviera probando algo precioso y prohibido. Sus labios se movieron contra los de ella con una suavidad devastadora, y Sofía sintió que se derretía en él, sus manos subiendo para descansar contra su pecho desnudo. Podía sentir su corazón latiendo bajo sus palmas, haciendo juego con el ritmo frenético del suyo. El beso se hizo más profundo, y el brazo de Alejandro la rodeó por la cintura, tirando de ella entre sus piernas mientras él estaba sentado en el mostrador. La intimidad de la posición debería haberla asustado. En cambio, se sintió inevitable. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Alejandro apoyó la frente contra la de ella. Esto lo complica todo. Lo sé. La voz de Sofía era apenas audible. La familia Salazar ya te considera un objetivo. Si descubren que significas algo para mí... ¿Lo hago? La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla. ¿Significo algo para ti? Alejandro se echó hacia atrás lo suficiente como para mirarla a los ojos, y lo que vio allí le robó el aliento. Deseo, sí, pero también algo más profundo, más peligroso. Sí, Dios nos ayude a ambos. Pero sí. Antes de que Sofía pudiera responder, su teléfono estalló con un zumbido agudo e insistente. Alejandro maldijo en japonés y revisó la pantalla. Su expresión se oscureció al instante. ¿Qué pasa? Los Salazar acaban de hacer su movimiento más grande hasta ahora. Su voz ahora era puro hielo. Han atacado el restaurante original de mi abuelo en la colonia Roma. Es el corazón de todo. Donde la familia empezó. ¿Hay heridos? 3 de mis hombres están en el hospital. El lugar está destruido. Alejandro se deslizó del mostrador, sus movimientos precisos a pesar de sus heridas. Esto es una declaración de guerra total. Sofía lo vio ponerse una camisa limpia, transformándose ante sus ojos en alguien letal e intocable. ¿Qué vas a hacer? Terminar con esto permanentemente. Se detuvo en la puerta del baño, mirándola con una expresión que le oprimió el pecho. Quédate aquí. No abras la puerta a nadie excepto a Marcos o a mí. ¿Entiendes? Alejandro, prométeme tú a mí, Sofía. La intensidad de su voz no dejaba lugar a discusión. Los Salazar están escalando, están desesperados y son peligrosos. Necesito saber que estás a salvo para poder hacer lo que debe hacerse. Entonces, prométeme algo a cambio. Se acercó,
levantando la mano para tocar su rostro. Vuelve, vuelve con vida. Algo cambió en sus ojos. Sorpresa, quizás, de que a ella le importara lo suficiente como para preguntar. Haré lo mejor que pueda. Eso no es una promesa. Es lo más cercano que puedo darte. Le tomó la mano, besándole la palma. En mi mundo el mañana nunca está garantizado. Entonces hazlo garantizado. Sofía le sostuvo la mirada. Porque no sobreviví a convertirme en un objetivo solo para verte matarte. Un fantasma de sonrisa cruzó sus labios. Obstinada autopreservación. Alejandro la atrajo hacia sí, besándola con una desesperación que hablaba de todas las palabras que no habían dicho. Cuando la soltó, su expresión era sombría con determinación. Cierra la puerta con llave detrás de mí. No confíes en nadie excepto en Marcos. Si algo sucede, si alguien irrumpe en el penthouse, hay un botón de pánico junto a la cama. Presiónalo y cada hombre de mi organización convergerá en esta ubicación. Me estás asustando. Bien, el miedo te mantendrá a salvo hasta que regrese. Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo una última vez. Lo que pasó esta noche entre nosotros lo cambia todo. Después de que esto termine, tenemos que hablar sobre lo que eso significa. Luego se fue, dejando a Sofía sola en el penthouse, con el fantasma de su tacto en su piel y el terror arañándole el corazón porque acababa de cruzar otra línea. Había besado a un jefe de cártel, se había permitido preocuparse por un hombre cuyas manos estaban manchadas de sangre. Y lo más aterrador, no se arrepentía. Afuera, por los ventanales, la ciudad brillaba con falsas promesas de seguridad. En algún lugar de esas calles, Alejandro se dirigía a una guerra que podría terminar con todo. Y Sofía no podía hacer nada más que esperar, rezar y esperar que el hombre que había asumido la responsabilidad de su vida sobreviviera para cumplir esa promesa. El dragón había encontrado su debilidad y sus enemigos matarían para explotarla. Las horas pasaron con una lentitud agonizante. Sofía deambulaba por el penthouse como un animal enjaulado, su mente creando escenarios cada vez más horribles. Cada sonido del pasillo la hacía saltar. Cada notificación en su teléfono prestado le aceleraba el corazón. Marcos había revisado 2 veces. Su expresión profesionalmente neutral, pero su presencia extrañamente reconfortante. El Oyabun está lidiando con asuntos. Era todo lo que decía. Estás a salvo aquí. ¿A salvo? La palabra había perdido todo significado. A las 3 de la mañana, Sofía se rindió al sueño e hizo té en la cocina impecable. La ciudad de abajo se había aquietado a su zumbido más bajo, pero ella aún podía ver luces parpadeando en ventanas distantes. Otros insomnes, otras personas cuyas vidas se habían desviado. El sonido de la puerta del penthouse abriéndose la hizo girar, el té salpicando el borde de su taza. Alejandro entró, y el alivio de Sofía fue inmediatamente reemplazado por la alarma. Parecía como si hubiera caminado por el infierno. Su ropa estaba desaliñada. Tenía sangre en los nudillos, no la suya, sospechó, y el agotamiento marcaba cada rasgo. Pero fueron sus ojos los que más la asustaron. Tenían una oscuridad que no había visto antes, como si hubiera hecho cosas esa noche que le costaron pedazos de su alma. «Estás vivo», respiró ella. ¿Decepcionada? No había humor en la pregunta. Aliviada. Sofía dejó su taza y se acercó a él. ¿Qué pasó? Nosotros... Alejandro se quitó la chaqueta, revelando una funda de hombro que rápidamente se quitó. Los Salazar presionaron demasiado esta noche. Yo presioné más fuerte, lo que significa que su segundo al mando no dará más órdenes. Sus operaciones en 3 territorios han sido cerradas permanentemente. Y su jefe, el propio Octavio Salazar, ahora entiende que tocar el legado de mi familia fue su último error. La fría eficiencia en su voz debería haberla repelido. En cambio, Sofía se sintió atraída por la humanidad rota que podía haber debajo de la violencia. ¿Lo mataste? ¿A Octavio? No. Alejandro se dirigió al bar, sirviéndose whisky con manos que temblaban casi imperceptiblemente. La muerte sería demasiado rápida. Pasará el resto de su vida viendo cómo su imperio se desmorona, sabiendo que él lo causó al subestimar a la familia Solís.
¿Y tus hombres? ¿Los que resultaron heridos? Algo parpadeó en su rostro, preocupación genuina. 2 se recuperarán por completo. El tercero perdió una pierna, pero será compensado de por vida. Cuido de mi gente, Sofía. Siempre, incluso cuando me cuesta, especialmente entonces. Se bebió el whisky de un trago. La lealtad fluye en ambos sentidos. Mis hombres sangran por mí. Yo me aseguro de que sus familias nunca necesiten nada. Sofía lo estudió. Este hombre complicado y contradictorio que podía ordenar muertes sin inmutarse, pero mostraba una inesperada ternura hacia aquellos bajo su protección. Estás agotado. Deberías descansar. No puedo. Alejandro se sirvió otra bebida. Mi consejero llega en 1 hora. Necesitamos solidificar el control antes de que las otras familias detecten debilidad y actúen. Alejandro, aprecio tu preocupación, pero he funcionado con menos sueño y más estrés. Su tono no era cruel, solo pragmático. Esto es lo que requiere el liderazgo. ¿Qué pasaría si te dijera que descansaras de todos modos? Él se giró para mirarla de frente, y a pesar de su agotamiento, esa intensidad aún ardía en sus ojos. Estarías excediendo los límites de nuestro acuerdo. ¿Qué acuerdo es ese exactamente? Sofía se cruzó de brazos. Porque estoy bastante segura de que superamos la custodia protectora cuando me besaste en el baño. El recordatorio quedó en el aire entre ellos, cargado de implicaciones no dichas. Alejandro dejó su vaso con cuidado deliberado. Fue un error. Las palabras golpearon como un golpe físico, pero Sofía se negó a mostrarlo. Lo fue porque a mí me pareció bastante intencional. Fue imprudente, peligroso. Se pasó una mano por el cabello, la frustración evidente. Bajé la guardia, y en mi mundo eso hace que la gente muera. ¿Y qué? ¿Vas a volver a tratarme como una responsabilidad? ¿Una deuda que pagar? Eso es lo que eres. Pero a su voz le faltaba convicción. ¿De verdad? Sofía se acercó, la ira superando la cautela. Porque el hombre que me besó anoche no me vio como una deuda. Me vio como lo que no puedo permitirme querer. El control de Alejandro finalmente se rompió. ¿Entiendes lo que representas? Cada debilidad en mi armadura, cada vulnerabilidad que mis enemigos explotarían sin dudar. Octavio Salazar te torturaría para obtener información, te usaría como palanca, me haría mirar mientras... Se detuvo abruptamente, la mandíbula apretada con tanta fuerza que Sofía pudo ver el músculo saltar. Así que me apartas para protegerme, dijo ella suavemente. Qué noble. No es nobleza, es supervivencia. Pero Alejandro no parecía poder mantener la distancia, acercándose a pesar de sus palabras. La familia Salazar está resuelta, pero siempre hay más amenazas. Otras familias que buscan oportunidades, rivales dentro de mi propia organización que ven cualquier apego personal como una debilidad a explotar. Entonces quizás deberías haberme dejado ir cuando tuviste la oportunidad. No puedo. La admisión sonó arrancada de lo más profundo. Intenté convencerme de que te mantenía a distancia, puramente por obligación, pero la verdad es... Se acercó, acariciándole el rostro con una sorprendente suavidad. La verdad es que no he dejado de pensar en ti desde el momento en que susurraste esa advertencia. Que tenías todas las razones para permanecer en silencio y a salvo, elegiste el valor en su lugar. Sofía, ¿me recuerdas que hay más que esto? Gesticuló vagamente hacia el penthouse, la ciudad más allá. Más que territorio y violencia y estrategia interminable. Me haces recordar lo que se siente querer algo para mí, no para la familia o la organización. Sofía se inclinó en su tacto, su ira disolviéndose. Entonces deja de luchar contra eso. Si no lucho, mueres. El miedo crudo en su voz la sorprendió. He visto lo que les sucede a las personas que les importan a los criminales. No permitiré que eso te pase a ti. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Me quedo encerrada en este penthouse para siempre? ¿Me mantienes a distancia mientras finges que no sientes nada hasta que puedas asegurar mi completa seguridad? Sí,
El pulgar de Alejandro le acarició el pómulo. Sé que no es justo, sé que no pediste nada de esto, pero no me disculparé por mantenerte viva, incluso si me odias por ello. No te odio. La voz de Sofía era apenas un susurro. Debería. Dios sabe que debería, pero no lo hago. El beso fue diferente esta vez, desesperado y consumidor, como si ambos se estuvieran ahogando y el otro fuera aire. Alejandro la atrajo hacia sí con una intensidad que la lastimó, y Sofía respondió con igual fervor, sus manos apretando su camisa. Cuando se separaron, ambos jadeando, Alejandro apoyó la frente contra la de ella. Esto es una locura, probablemente. Los dedos de Sofía trazaron la fuerte línea de su mandíbula. Pero he estado viviendo en tu mundo durante días. Quizás ya estoy loca. Mereces algo mejor que esto, mejor que yo. Quizás debería decidir yo lo que merezco. Antes de que Alejandro pudiera responder, su teléfono vibró con una llamada entrante. Miró la pantalla y maldijo suavemente en japonés. Mi consejero, dijo Sofía, tratando de evitar que la decepción se notara en su voz. El deber llama. Alejandro le tomó la mano, llevándola a sus labios. Esta conversación no ha terminado. Cuando los negocios estén resueltos, cuando pueda pensar con claridad, tenemos que discutir lo que sucederá después. ¿Y hasta entonces? Hasta entonces, tú te mantienes a salvo, yo me mantengo enfocado, y ambos tratamos de no pensar en cosas que no podemos tener. Suspiró, pero el anhelo en sus ojos contradecía sus palabras prácticas. Contestó el teléfono, cambiando inmediatamente a un japonés rápido, todo su semblante volviendo a la persona del capo. Sofía observó la transformación, fascinada y con el corazón roto por la facilidad con la que podía compartimentar. Marcos apareció en la puerta, haciendo una ligera reverencia. Oyabun, Emilio-san ha llegado. Alejandro asintió, luego miró a Sofía una última vez. Lo que pasó entre ellos no necesitó palabras. Promesas que no podían pronunciarse, sentimientos que no tenían una salida segura, un deseo que amenazaba todo lo que su mundo cuidadosamente construido requería. Luego se fue, dejando a Sofía sola con sus pensamientos acelerados y el fantasma de su tacto en su piel. Había cruzado otra línea esa noche. Se había permitido sentir cosas por un hombre cuya vida era violencia y estrategia. Se había permitido esperar algo que probablemente no podía existir. Pero la aterradora verdad era que no se arrepentía. Lo que sea que sucediera a continuación, cualesquiera que fueran las consecuencias de esta conexión imposible, Sofía sabía que ya había tomado su decisión. Se estaba enamorando del dragón, y en su mundo, eso podría ser lo más peligroso que jamás hubiera hecho. Las siguientes 48 horas transcurrieron en un borroso caos controlado. Sofía observaba desde el penthouse cómo Alejandro orquestaba su respuesta a la amenaza de los Salazar con precisión quirúrgica. Los hombres entraban y salían a todas horas. Las tensas conversaciones telefónicas en japonés y español llenaban el aire. Las noticias informaban sobre violencia de pandillas que ella ahora reconocía como Alejandro, desmantelando sistemáticamente la organización de sus rivales. Pero lo que más la perturbaba era lo normal que todo se había vuelto. La rapidez con la que se adaptó al ritmo de su peligroso mundo. Cómo se encontraba escuchando sus pasos, buscando signos de nuevas heridas, preocupándose cuando él se iba y aliviada cuando regresaba. Se estaba acostumbrando al cautiverio, y eso la aterrorizaba. Al tercer día todo cambió. Sofía estaba leyendo cuando Marcos irrumpió por la puerta. Era la primera vez que lo veía moverse con algo que no fuera calma profesionalidad. Su rostro estaba pálido, su mano en su arma oculta. Señorita Ríos, necesitamos moverla ahora. El hielo le inundó las venas. ¿Qué pasó? Ha habido una brecha. Alguien dentro de la organización filtró su ubicación a lo que queda de la familia Salazar. Vienen. ¿Dónde está Alejandro? El Oyabun está al otro lado de la ciudad lidiando con el traidor. Ha ordenado su extracción inmediata a una ubicación secundaria. Marcos ya se estaba moviendo, sacando armas y revisando las salidas.
Tenemos quizás 10 minutos antes de que lleguen. La mente de Sofía corría. Mi familia ya están siendo trasladados a una instalación más segura, pero usted es el objetivo principal. La voz de Marcos era sombría. Octavio Salazar quiere venganza. Usted representa la oportunidad perfecta. Los siguientes minutos fueron un caos. Marcos y otros 3 guardaespaldas la rodearon, moviéndose por los pasillos del servicio del penthouse con eficiencia militar. El corazón de Sofía latía con fuerza mientras descendían por el ascensor de servicio. Cada piso se sentía como una eternidad. Estaban a 3 pisos del nivel de la calle cuando el ascensor se detuvo bruscamente. «Han cortado la energía», dijo uno de los guardias, con la voz tensa. «Escaleras de emergencia». La escalera era de hormigón y fría, sus pasos resonando ominosamente. Sofía trató de controlar su respiración mientras descendían, pero el pánico le arañaba la garganta. Esto era real. La gente venía a hacerle daño, o peor, simplemente porque ella le había advertido a Alejandro de una traición. Habían llegado al rellano del segundo piso cuando estallaron disparos por encima de ellos. «¡Ve!». Marcos la empujó hacia la salida a nivel del suelo, mientras él y otro guardia devolvían el fuego por la escalera. «Tanaka, llévala al coche». El guardia agarró a Sofía por el brazo, tirando de ella por la puerta hacia un estacionamiento subterráneo. Una camioneta negra esperaba con el motor en marcha, y Sofía fue empujada adentro antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Más disparos, gritos en ruso, los cristales de la camioneta destrozándose mientras las balas encontraban sus objetivos. Tanaka se desplomó sobre el volante, la sangre extendiéndose por su camisa blanca. Sofía gritó. Manos rudas la arrastraron fuera del vehículo. Ella luchó instintivamente, pataleando y arañando, pero sus atacantes eran profesionales. Un paño le presionó la cara, dulcemente químico y aterrador. El mundo se inclinó de lado. Su último pensamiento consciente fue de Alejandro, preguntándose si lo volvería a ver, preguntándose si así terminaba su historia. Luego la oscuridad lo envolvió todo. Despertó con dolor, la cabeza palpitándole, las muñecas atadas, los hombros gritando por estar suspendida en una posición incómoda. Sofía parpadeó contra las luces fluorescentes brillantes, tratando de enfocar a través de la neblina de la droga que le habían administrado. Estaba en una especie de almacén, atada a una silla en el centro de un espacio vacío de concreto. 3 hombres estaban cerca hablando en ruso. Su conversación era casual, casi aburrida, como si el secuestro fuera un negocio rutinario. El terror se cristalizó en una claridad aguda. Esto era real, la habían secuestrado, y Alejandro no tenía idea de dónde estaba. Uno de los hombres la notó moverse y gritó. Se acercaron pasos y Sofía se encontró cara a cara con un hombre de unos 60 años, de aspecto distinguido a pesar de la crueldad en sus ojos pálidos. «Señorita Ríos», su español era acentuado pero preciso. «Bienvenida, soy Octavio Salazar». La sangre de Sofía se heló. Este era el hombre que había ordenado el ataque al restaurante familiar de Alejandro, el rival que había provocado toda esta guerra. «Alejandro te matará por esto», logró decir con la garganta seca. Octavio sonrió sin calidez. «Quizás, pero primero sufrirá. Y tú, mi querida, eres el instrumento de su sufrimiento». Acercó una silla, sentándose con la confianza casual de un hombre que creía haber ganado ya. «Verás, el dragón tiene ahora una debilidad. Tú, algo que le importa más allá de su preciado honor familiar y su territorio. No soy nadie, solo una mesera. Solo una mesera que arriesgó todo para salvarle la vida. Solo una mesera a la que protege a un gran costo para su organización». Octavio se inclinó más cerca. «Solo una mesera a la que besó hace 3 noches en su penthouse. Sí, señorita Ríos, tengo ojos en todas partes, incluso dentro de la familia Solís. La revelación de que alguien dentro de la organización de Alejandro lo estaba traicionando le dolió más que su propio peligro». «¿Qué quieres?», preguntó Sofía, aunque temía que ya lo sabía. «Simple. Quiero romper al dragón, mostrarle que ni siquiera él puede proteger a todos, que su poder tiene límites». La sonrisa de Octavio se amplió.
Y quiero que sepa que su debilidad, sus sentimientos por ti, son lo que te destruyeron. Él no se preocupa por mí de esa manera. Estás equivocado. ¿Lo estoy? Octavio sacó su teléfono, mostrándole una fotografía. El estómago de Sofía se revolvió. Eran ella y Alejandro en el penthouse, claramente en un momento íntimo. Mi fuente ha sido muy exhaustiva. El poderoso dragón enamorándose de una mesera común. ¡Qué poético! Antes de que Sofía pudiera responder, el teléfono de Octavio sonó. Respondió en ruso, luego sonrió fríamente. Ah, el dragón ha descubierto tu ausencia, y ahora comienza el verdadero juego. Se puso de pie, haciendo un gesto a sus hombres. Háganla sentir cómoda. Queremos que se vea lo mejor posible cuando Yamamoto llegue a cambiarse por su vida. Él no hará eso, protestó Sofía. Es demasiado inteligente. Está enamorado. Octavio lo dijo como una maldición. Lo que hace que incluso los hombres más inteligentes hagan locuras. Créeme, señorita Ríos, vendrá. Y cuando lo haga, tendré mi venganza. Mientras Octavio se alejaba, la mente de Sofía corría. Alejandro no podía intercambiarse por ella. Toda su organización dependía de su liderazgo. El legado de su familia descansaba sobre sus hombros. Tenía responsabilidades que superaban con creces la vida de una persona. Pero incluso mientras se decía esto, una parte traicionera de ella se preguntaba, ¿vendría de todos modos? Y si lo hacía, ¿cómo podría vivir siendo la debilidad que lo destruyó? 2 horas más tarde, Sofía escuchó el sonido que había estado temiendo. La puerta principal del almacén abriéndose de golpe, seguida por la voz de Alejandro que atravesaba el espacio como una hoja. Salazar, estoy aquí. Déjala ir. No, no, no. Esto no podía estar pasando. Octavio emergió de las sombras, claramente encantado. El dragón llega, y solo, tal como lo exigí. ¡Qué conmovedor! Alejandro entró a la luz y el corazón de Sofía se rompió. Se veía tranquilo, peligrosamente tranquilo, vestido con su impecable traje habitual, las manos visibles y vacías de armas. Pero ella podía ver la tensión en sus hombros, la furia apenas contenida en sus ojos oscuros. «Suéltala», dijo Alejandro, su voz desprovista de emoción. «¿Tienes lo que quieres? ¿A mí?» «Todavía no». Octavio hizo un gesto y sus hombres arrastraron la silla de Sofía a la vista. «Primero quiero que veas lo que cuesta preocuparse». Los ojos de Alejandro encontraron los de ella y por un momento infinito todo lo demás desapareció. El miedo en su mirada, un miedo puro y desprotegido, le dijo a Sofía todo lo que necesitaba saber. Octavio tenía razón. Alejandro sí se preocupaba lo suficiente como para caminar hacia un obvio suicidio. «Lo siento», susurró, aunque sabía que probablemente él no podía escucharla a esa distancia. Su mandíbula se tensó fraccionalmente, el único reconocimiento. «Ahora bien», continuó Octavio, disfrutando claramente, «notarán que mis hombres tienen armas apuntándoles a ambos. Si se mueven, ella muere. Si intentan algo inteligente, ella muere. Su única opción es la rendición». «De acuerdo», la voz de Alejandro fue firme. «Me rindo. Solo déjala ir ilesa». «¿Dónde está la diversión en eso?» Octavio sacó una pistola, presionándola contra la sien de Sofía. Ella se estremeció, pero se obligó a no gritar. «Primero, creo que deberías saber que tu preciado código de honor ha sido comprometido. Alguien muy cercano a ti me ha estado dando información durante meses». La rabia parpadeó en el rostro de Alejandro. «¿A quién le importa? Tu imperio se está desmoronando desde dentro mientras te obsesionas con una mujer». El dedo de Octavio apretó el gatillo. «¿Algunas últimas palabras para tu dragón, señorita Ríos?» Sofía miró a Alejandro, este hombre complicado y peligroso del que se había enamorado contra toda lógica, y tomó una decisión. Si esos eran sus últimos momentos, no dejaría que él cargara con la culpa. «Está bien», dijo con claridad. «Lo intentaste. Eso es más de lo que nadie hizo por mí». «Sofía, no». El control de Alejandro finalmente se quebró. Todo sucedió a la vez. Alejandro se movió con una velocidad imposible, zambulléndose a un lado mientras estallaban disparos.
Pero no eran los hombres de Octavio los que disparaban. Venían de arriba, de las vigas del almacén. Sofía se dio cuenta con asombro de que Alejandro no había venido solo después de todo. Sus hombres habían estado posicionados todo el tiempo, esperando su señal. El caos estalló. Los hombres de Octavio devolvieron el fuego, pero estaban superados y mal posicionados. En la confusión, Alejandro cruzó la distancia hasta Sofía en segundos, cortando sus ataduras con un cuchillo que apareció de algún lugar. ¿Puedes correr?, demandó. Sí. Entonces corre, ahora. La empujó hacia una salida lateral donde apareció Marcos, haciendo gestos frenéticos. Sofía corrió, pero miró hacia atrás a tiempo para ver a Alejandro enfrentarse a Octavio. El arma del hombre mayor estaba levantada, el dedo en el gatillo, apuntando directamente al corazón de Alejandro. El tiempo pareció ralentizarse mientras Sofía observaba al hombre del que se había enamorado enfrentar la muerte sin inmutarse. Luego, disparos. Octavio cayó, una mancha roja extendiéndose por su pecho. Alejandro se paró sobre él, el humo saliendo de su propia arma. «Eso es por tocar lo que es mío», dijo Alejandro fríamente. La batalla terminó tan rápido como comenzó. Los hombres restantes de Octavio fueron sometidos o eliminados, y de repente, imposiblemente, todo había terminado. Marcos sacó a Sofía al frío aire de la noche, y momentos después Alejandro emergió. Su traje estaba rasgado, tenía sangre en la cara, no la suya, y se movía como un depredador, finalmente liberado de su restricción. Sus ojos encontraron los de ella, y la intensidad allí le robó el aliento. «¿Estás herida?», demandó, sus manos recorriendo sus brazos, buscando lesiones. «Estoy bien, Alejandro. Viniste por mí». Por supuesto que lo hice. Le acarició el rostro, y ella vio todo lo que él había estado tratando de ocultar. El miedo, la desesperación, los sentimientos que los aterrorizaban a ambos. ¿De verdad creíste que no lo haría? Podrías haber muerto. Y tú también. Su voz era áspera por la emoción. Y eso era inaceptable. A su alrededor, sus hombres limpiaban la escena con eficiencia, pero Alejandro parecía ajeno a todo excepto a ella. Me dije a mí mismo que mantenía la distancia para protegerte, pero la verdad es... La atrajo hacia sí y Sofía lo sintió temblar. La verdad es que no puedo perderte. No lo haré. Alejandro, te amo. Las palabras fueron crudas, arrancadas de lo más profundo. Sé que es imposible. Sé que no tengo derecho. Pero verte en peligro esta noche, saber que podría perderte, no puedo fingir más. Sofía lo miró, las lágrimas corriendo por su rostro. Este hombre peligroso, complicado, imposible, acababa de confesar sus sentimientos después de la violencia, rodeado de pruebas de su brutal mundo, y de alguna manera fue el momento más honesto de su vida. Yo también te amo, susurró. Dios me ayude, pero sí. El beso fue desesperado y consumidor, con sabor a alivio y terror y promesas que ninguno de los dos podía garantizar. Cuando finalmente se separaron, Alejandro apoyó la frente contra la de ella. Todo cambia ahora, dijo en voz baja. Octavio está muerto, pero su organización tomará represalias, y el traidor dentro de mi familia. Lo manejaremos, interrumpió Sofía. Juntos. Él se echó hacia atrás para mirarla. La sorpresa era evidente. ¿Juntos? Ya estoy en esto, Alejandro. Más vale que deje de fingir que puedo volver a la normalidad. Logró una sonrisa temblorosa. Además, alguien tiene que asegurarse de que no te mates haciendo algo estúpidamente noble. A pesar de todo, él se rió. Un sonido real y genuino que transformó su rostro. Eres muy valiente o completamente demente. Quizás ambas. Sofía le tocó la cara suavemente. Pero estoy eligiendo esto. Te elijo a ti, consecuencias y todo. Serás un objetivo para siempre. Entonces supongo que tendrás que enseñarme a sobrevivir en tu mundo. La expresión de Alejandro se puso seria. Mi mundo es peligroso, Sofía, violento, lleno de compromisos y decisiones difíciles. Lo sé, lo he visto. Ella le sostuvo la mirada firmemente. Y lo elijo de todos modos. No porque tenga que hacerlo,
sino porque quiero. Algo cambió en su mirada. Esperanza quizás, o el comienzo de la aceptación de que esta cosa imposible entre ellos podría tener un futuro. Entonces lo hacemos a mi manera, dijo firmemente. Protección total, entrenamiento. Aprendes las reglas, los códigos, cómo reconocer las amenazas. No más mesera indefensa. Nunca fui indefensa, corrigió Sofía, solo desinformada. Entonces arreglamos eso. Los labios de Alejandro se curvaron en una sonrisa depredadora. Bienvenida a la familia Solís, Sofía Ríos. Una advertencia justa. No hacemos nada a medias. Bien. Se levantó de puntillas para besarlo de nuevo. Yo tampoco. Mientras caminaban hacia los vehículos que esperaban, los hombres de Alejandro apartándose respetuosamente, Sofía se dio cuenta de que había cruzado la última línea. No había vuelta atrás a su antigua vida, ni pretender que era solo una espectadora inocente. Se había enamorado del dragón, y su mundo, violento, peligroso e imposible, ahora también era el suyo. La guerra con los Salazar no había terminado. El traidor dentro de la organización de Alejandro aún necesitaba ser encontrado. Incontables desafíos y peligros esperaban en las sombras. Pero por primera vez desde aquella noche en el restaurante, Sofía sintió algo inesperado. Esperanza, porque el amor, incluso el amor imposible y peligroso, valía la pena luchar por él. Y el dragón finalmente había encontrado a alguien dispuesto a luchar a su lado. El desenlace de la muerte de Octavio envió ondas de choque por el submundo de la Ciudad de México. Alejandro se movió rápidamente para consolidar el poder, pero la amenaza del traidor dentro de su organización proyectaba una sombra sobre todo. Durante 3 días, Sofía lo observó trabajar con eficiencia implacable, interrogando sospechosos, analizando registros financieros y estrechando lentamente el cerco. Había sido trasladada a su residencia privada, una finca tipo fortaleza en las afueras de la Ciudad de México, con seguridad que rivalizaba con instalaciones gubernamentales. Fue allí, rodeado de guardias leales y vigilancia avanzada, donde Alejandro finalmente se permitió respirar. Sofía lo encontró en su estudio a altas horas de la 4ª noche, mirando fotografías extendidas sobre su escritorio. Reconoció rostros del restaurante, sus capitanes, su consejero, hombres que habían servido a la familia Solís durante décadas. Uno de ellos te traicionó, dijo suavemente, entrando en la habitación. Alejandro no se giró. Sí, la pregunta es cuál y por qué. Sofía se acercó a su lado, estudiando las fotografías. ¿Cómo puedes saberlo? La información que tenía Salazar era demasiado específica, demasiado detallada. Solo alguien de mi círculo íntimo sabría esas cosas. Su voz estaba pesada de decepción. Confío en estos hombres con mi vida. Lo he hecho durante años. Descubrir que uno de ellos vendió esa confianza duele, terminó Sofía. Incluso para alguien que afirma no sentir dolor. Él finalmente la miró, y la vulnerabilidad en sus ojos le apretó el pecho. He sido entrenado desde la infancia para sospechar de todos, para nunca confiar plenamente. Pero una familia no puede funcionar así. En algún momento tienes que creer en alguien. Y alguien rompió esa creencia. Sí, Alejandro la atrajo hacia sí, apoyando la barbilla sobre su cabeza. Por eso me esforcé tanto por mantenerte a distancia. Por eso luché contra lo que sentía. Porque preocuparse crea vulnerabilidad. Y en mi mundo, la vulnerabilidad mata. Sofía se giró en sus brazos para mirarlo. Pero apartarme no funcionó. Y sinceramente, me alegro de que no haya sido así. Incluso sabiendo lo que mi vida implica, el peligro constante, los compromisos morales, incluso sabiendo todo eso, le acarició el rostro. Alejandro, he tenido 4 días para pensar realmente en esto, en lo que significa elegirte a ti. Y sí, es aterrador. Sí, va en contra de todo lo que me enseñaron a creer. Pero sus manos se apretaron en su cintura. Pero prefiero tener una vida peligrosa contigo que una vida segura sin ti. ¿Es eso una locura? Probablemente. ¿Me importa? Ni un poquito. Alejandro la besó entonces,
lenta y profundamente, vertiendo todo lo que no podía decir en la conexión. Cuando se separaron, su expresión era feroz y decidida. «Voy a hacerte una promesa», dijo. «Te mantendré a salvo. Construiré una vida donde puedas ser feliz a pesar de la oscuridad. Y nunca daré por sentado el regalo que me has dado al elegir esto». ¿Qué regalo? Esperanza. La única palabra contenía más emoción que discursos enteros. La creencia de que puedo ser más de lo que nací para ser, que el amor no tiene por qué ser una debilidad. Antes de que Sofía pudiera responder, Marcos golpeó la puerta con urgencia. «Oyabun, lo encontramos, el traidor». Todo el semblante de Alejandro cambió al instante. «¿Quién?» «Tu consejero, Emilio». El nombre golpeó como un golpe físico. Sofía observó el rostro de Alejandro. Vio la traición, la rabia y, debajo de todo, el profundo dolor de la confianza rota. Emilio había sido consejero de su padre antes de convertirse en el suyo. El hombre lo había guiado a través de la muerte de su padre. Lo había ayudado a navegar los traicioneros primeros años de liderazgo. «¿Dónde está?» La voz de Alejandro era de hielo. «Asegurado en el nivel inferior, pide hablar contigo». «Por supuesto que sí». Alejandro se apartó de Sofía, su expresión endureciéndose en la máscara del capo. Siempre quieren explicar, justificar, como si las palabras pudieran excusar la traición. «Alejandro», Sofía le tomó el brazo. «No tienes que hacer esto solo». Él la miró. Realmente la miró, y algo en sus ojos se suavizó fraccionalmente. «¿Quieres venir conmigo a ver cómo es la justicia en mi mundo? Quiero entenderlo todo, incluso las partes que me asustan. Esto te asustará». Fue una advertencia, no un disuasivo. «Entonces me asustaré, pero estaré allí». Alejandro la estudió por un largo momento, luego asintió. «Quédate cerca de mí. No hables a menos que me dirija a ti. Y Sofía, lo que estás a punto de ver, no hay forma de olvidarlo». «Lo sé». Descendieron al nivel inferior de la finca, un espacio que Sofía no había sabido que existía. Paredes de hormigón, iluminación industrial y la inconfundible atmósfera de un lugar donde se llevaban a cabo negocios oscuros. Emilio estaba atado a una silla, su traje caro rasgado y ensangrentado, su rostro mostrando evidencia de interrogación. Cuando vio a Alejandro, algo parecido al alivio cruzó sus facciones. «Oyabun, gracias a Dios, tus hombres han cometido un terrible error». «Ningún error». La voz de Alejandro podría haber congelado el infierno. «Encontramos las cuentas en el extranjero, las comunicaciones con Salazar. La evidencia es abrumadora. Emilio, has estado vendiendo los secretos de mi familia durante más de un año». El alivio se desvaneció del rostro de Emilio, reemplazado por la resignación. «Déjame explicar». «Explica». Alejandro se sentó en una silla con peligrosa calma. «Explica cómo traicionaste 3 generaciones de lealtad, cómo pusiste en riesgo a toda mi organización, cómo filtraste información que llevó a la muerte de mis hombres. Tienen a mi hija». Las palabras brotaron de Emilio como una presa que se rompe. «La gente de Salazar se llevó a Elena hace 2 años. Dijeron que la matarían si no cooperaba». «No tuve elección, Alejandro. No tuve elección». La respiración de Sofía se detuvo. No había esperado esto, la complicación humana debajo de la traición. Pero la expresión de Alejandro no se suavizó. «Tuviste una elección. Podrías haber venido a mí, haberme dicho la verdad, y arriesgarte a que priorizaras la organización sobre la vida de mi hija. Habría priorizado ambas». Alejandro se inclinó hacia adelante. «Eso es lo que significa la familia, Emilio. Tú eras familia. Si hubieras confiado en mí, podríamos haber manejado esto juntos. En cambio, elegiste traicionar esa confianza, y al hacerlo, pusiste en peligro a todos los que soy responsable de proteger». «Estaba protegiendo a mi hija». La voz de Emilio se quebró. «¿No harías lo mismo por alguien a quien amas?». La pregunta quedó en el aire. Los ojos de Alejandro se dirigieron brevemente a Sofía, y ella lo vio lidiando con el paralelo. Él casi había sacrificado todo para salvarla.
¿Podría realmente condenar a un padre por hacer lo mismo? ¿Dónde está Elena ahora?, preguntó Alejandro finalmente. No lo sé, Salazar la siguió moviendo. Dijo que mientras cooperara, viviría. Los hombros de Emilio se encogieron. Ahora que él está muerto, probablemente no pudo terminar la frase. Alejandro se puso de pie, caminando como un depredador enjaulado. Sofía casi podía ver su mente trabajando, calculando ángulos, sopesando la justicia contra la misericordia, la tradición contra la compasión. Finalmente, se volvió hacia Emilio. Has traicionado todo lo que nuestra familia representa. Por derecho propio, deberías enfrentar las consecuencias que nuestro código exige. Lo sé, la voz de Emilio era hueca. Estoy preparado para cualquier juicio que dictes, pero... Alejandro continuó. Tu traición provino del amor, desesperación por proteger a la familia. Y yo, miró a Sofía de nuevo, entiendo lo que se siente. La esperanza parpadeó en los ojos de Emilio. Así que, aquí está mi juicio, dijo Alejandro. Estás exiliado, despojado de tu posición y de toda asociación con la familia Solís. Mantendrás tu vida, apenas, pero para nosotros estás muerto. La familia a la que serviste durante 40 años olvidará que exististe. Y Elena la encontraré. La voz de Alejandro fue firme. Porque a pesar de tu traición, no dejaré que un inocente muera. Pero Emilio, esta misericordia tiene un precio. Si alguna vez te vuelvo a ver, si alguna vez contactas a alguien de mi organización, si pronuncias el nombre de mi familia, el exilio termina y se aplica la justicia tradicional. Emilio asintió, las lágrimas corriendo por su rostro surcado. Gracias, Oyabun, gracias. No me des las gracias. No estoy siendo misericordioso. Estoy siendo práctico. Alejandro hizo una señal a Marcos. Ponlo en un avión a Japón. Asegúrate de que entiende los términos y empieza a buscar a su hija. Mientras Marcos se llevaba a Emilio, Alejandro permaneció inmóvil, mirando la nada. Sofía se acercó con cuidado, colocando una mano en su brazo. Eso fue misericordia, dijo en voz baja. No importa cómo lo llames, fue debilidad. Pero no había convicción en su voz. Fue humano. Hay una diferencia. Alejandro se giró hacia ella y el conflicto en sus ojos era crudo. En mi mundo, la misericordia te mata. Mostrar compasión se ve como una vulnerabilidad que los enemigos explotan. Quizás tu mundo necesita cambiar. No puedes cambiar generaciones de tradición con buenas intenciones, Sofía. No, ella estuvo de acuerdo. Pero puedes empezar una decisión a la vez. Una elección para ser diferente de lo que vino antes. Él la atrajo a sus brazos, abrazándola como si ella fuera su ancla en una tormenta. Me haces querer cosas que no debería querer. Me haces cuestionar principios que nunca dudé. ¿Es tan malo? Todavía no lo sé. Sus labios encontraron los de ella en un beso que sabía a desesperación y esperanza. Pero estoy dispuesto a averiguarlo. 3 semanas después, Sofía estaba en la oficina privada de Alejandro, observando la ciudad extenderse bajo ellos a través de los ventanales de piso a techo. Tanto había cambiado en tan poco tiempo. Elena había sido encontrada, traumatizada pero viva, y reunida con su padre en Tokio. Los restos de la organización Salazar habían sido absorbidos o eliminados. La posición de la familia Solís era más fuerte que nunca. Y Sofía Ríos, ex mesera, se había convertido en algo que nunca imaginó. La pareja del capo más peligroso de la Ciudad de México. ¿Qué estás pensando? Alejandro apareció a su lado, con 2 copas de vino en la mano. Que esto es una locura, aceptó el vino con una sonrisa. Que debería estar aterrorizada, que nada de esto tiene sentido. Y sin embargo, sigues aquí. Y sin embargo, sigo aquí. Sofía chocó su copa con la de él. Debe ser amor. Debe ser... Su expresión se puso seria. Tengo algo que decirte. Una decisión que he tomado. El estómago de Sofía se tensó. Eso suena ominoso. Estoy retrocediendo en algunas de mis operaciones, haciendo la transición de ciertas actividades a negocios legítimos. No será de la noche a la mañana y siempre habrá conexiones con el submundo.
Pero quiero construir algo diferente. Algo donde nuestros hijos, si los tenemos, no hereden tanta sangre. La mención de los hijos hizo que el corazón de Sofía se acelerara. ¿Hijos? Llevamos menos de un mes juntos. Lo sé, Alejandro dejó su copa y le tomó ambas manos. Pero he aprendido que la vida es corta e incierta. Que esperar el momento perfecto significa perder el momento real. Así que te pregunto, Sofía Ríos, ¿construirás esta vida loca, complicada y peligrosa conmigo oficialmente? A Sofía le tomó un momento asimilar el significado. ¿Esto es una propuesta? Sí. Sacó un anillo de su bolsillo, una impresionante banda de platino con un solo diamante perfecto. Sé que estamos haciendo todo al revés. Sé que mi mundo es complicado y aterrador, pero también sé que te amo más de lo que he amado a nada. Y quiero cualquier futuro que podamos construir juntos. Sofía miró el anillo, su mente girando. Esto era una locura. Apenas se conocían en el sentido tradicional. Su vida era violenta y peligrosa. Estaría marcada para siempre como la esposa de un capo, con todas las complicaciones que eso conllevaba. Pero cuando miró a los ojos de Alejandro, cuando vio la esperanza vulnerable allí debajo de su control habitual, la respuesta era obvia. Sí, la palabra salió como una risa. Sí, me casaré contigo. Construiré esta vida loca contigo. Yo... Él la besó antes de que pudiera terminar, y Sofía sintió que se derretía en él. Cuando él deslizó el anillo en su dedo, se dio cuenta de que estaba llorando. ¿Por qué lloras?, preguntó Alejandro, la preocupación parpadeando en su rostro. Porque soy feliz, porque esto es aterrador, porque te amo tanto que me asusta. Se rió entre lágrimas. Elige la que quieras. Todas las anteriores suenan exactas. Le secó las lágrimas con los pulgares. Gracias, Sofía, por ver más allá de lo que soy, a quien podría ser, por darme una razón para ser mejor. No tienes que ser perfecto, Alejandro. Solo honesto. Solo tú. Incluso cuando yo implica decisiones difíciles y áreas moralmente grises. Incluso entonces, Sofía apoyó la frente en la suya. Lo resolveremos juntos. Todo. Afuera por los ventanales, la ciudad brillaba con posibilidades. 1 millón de historias desarrollándose en esas ventanas iluminadas. 1 millón de decisiones tomándose. Y en este momento, en esta habitación, 2 personas imposibles se habían elegido el uno al otro a pesar de cada razón lógica para no hacerlo. El dragón había encontrado su corazón, y la mesera que había susurrado una advertencia había descubierto que era lo suficientemente valiente como para reclamar un amor peligroso. Su futuro no sería fácil. El submundo no perdonaba ni olvidaba. Vendrían desafíos, enemigos, conflictos, decisiones que pondrían a prueba sus principios, pero los enfrentarían juntos, construyendo algo nuevo de las cenizas de la tradición y la violencia. Mientras Alejandro la abrazaba, Sofía sintió la corrección de esta elección imposible a sentarse en sus huesos. Había entrado en su mundo esperando la muerte. En cambio, había encontrado la vida, una vida complicada, peligrosa y hermosa. «Prométeme algo», murmuró contra su pecho. «Lo que sea. Que seguiremos eligiéndonos el uno al otro, sin importar lo difícil que se ponga». «Lo prometo». Sus brazos se apretaron alrededor de ella. «Cada día, cada elección. Tú y yo contra lo que venga. Tú y yo», hizo eco Sofía. Y mientras la ciudad se extendía bajo ellos, peligrosa y hermosa y llena de posibilidades imposibles, permanecieron juntos. 2 almas que habían encontrado algo por lo que valía la pena luchar en el lugar más improbable. Amor en el submundo y un futuro que construirían juntos. Una elección a la vez.